comienza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de la señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Los invito, como todos los días, para que también visiten la web del museo www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades para esta semana. Desde ya les adelanto que el museo está celebrando 107 años de existencia y se está preparando una nueva exposición que se llama Fraternidad, de la que vamos a hablar hacia el final de este programa. Y hoy, el capítulo de hoy también es un capítulo especial porque vamos a hablar del Museo Histórico Nacional, que se apresta a cambiar su guión. Y hoy nos acompañará Leonardo Mellado, quien es investigador y asesor del museo, para contarnos todas las novedades que este cambio implica. Porque en la hora del museo siempre estamos hablando de figuras históricas, de exposiciones de otros museos, pero yo creo que es súper importante, dado que somos el programa del Museo Histórico Nacional, que también les contemos a ustedes, nuestros queridos auditores, en qué estamos, para dónde vamos y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Y antes de comenzar con la entrevista, yo quiero invitarlos a escuchar la primera canción de este día. Esto es Denver, Los Últimos Veranos. Estos veranos son los últimos veranos que van quedando. Han anunciado que el sol se está enfriando mucho antes de lo que tenían pensado.
estamos de vuelta en la hora del museo. Hoy nos acompaña Leonardo Mellado, quien es investigador y asesor del museo. Y vamos a conversar acerca de un documento que está disponible en la página web en el apartado de publicaciones. Ustedes lo pueden descargar, que se llama El Museo Mestizo, Fundamentación Museológica y Disciplinar para el Cambio de Guión. Leonardo, yo te quiero agradecer que estés esta mañana junto a nosotros para contarnos cuáles son los cambios que se vienen en el Museo Histórico Nacional. Y quisiera abrir esta entrevista preguntándote ¿en qué consiste el guión del museo y cuál es su importancia? Bueno, buenos días primero que todo, gracias por la invitación. Volviendo a tu pregunta, ¿no? El guión del museo es un elemento fundamental dentro de lo que significa el trabajo museístico en varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es la exhibición permanente, pero también la definición de las exhibiciones temporales. Digámoslo en otras palabras, el guión museológico es algo así como el gran marco teórico sobre el cual se mueve el museo, ¿ya? O la institución museológica, cualquiera sea, ¿no? Claro. Todo museo debiese tener un guión museológico. Este además no solamente define cómo nos acercamos a nuestros visitantes, a nuestro público, por medio de la exhibición, sino también se transforma en una herramienta de gestión. Porque ese marco teórico te ayuda en cierta forma a definir, por ejemplo, acciones relativas al ámbito de la extensión cultural del museo, pero también al ámbito de las colecciones y el resguardo de esas colecciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política de adquisición de colecciones. ¿Qué se adquiere, cómo se adquiere y por qué se adquiere? Se explica y se fundamenta gracias a que hay un guión que te dice, mira, nosotros vamos caminando en este sentido. Claro. Entonces, volviendo un poco a la idea, el guión del museo es una herramienta de gestión importantísima para el buen propósito de ese museo. Orienta, aclara, define. Nosotros estamos todavía en proceso de construcción de ese guión. No es nada fácil, ¿eh? Hay muchas personas que creen que basta con construir un relato, pero el relato es una parte de ese guión. Exacto. Yo estaba leyendo el documento, sí. Que los auditores lo pueden descargar en www.museohistoricanacional.cl, apartado publicaciones, y me llamaba la atención porque era algo que nunca me había cuestionado, y es que el guión también te define el carácter como de la muestra, ¿no? En la cita que había decía, bueno, si mostramos solo documentos relacionados con el dolor, con la tragedia, entonces estamos generando un relato del dolor, un relato de la tragedia. Y si por otra parte nuestras colecciones van más por el área pedagógica, por el área de diversión o entretención, estamos generando un relato, puede ser el mismo tema, pero ese enfoque que está definido en el guión define la forma en cómo los usuarios van a, no sé si decir funcionar o cómo van a circular en la historia que se está contando. Sí, exacto. Efectivamente, este guión intenciona de alguna u otra manera posiciones, intenciona puntos de vista, por tanto también paradigmas, ¿no? Claro. Desde donde nos instalamos para pensar lo que queremos relatar o decir. Así es. Oye, y bueno, también en el mismo documento yo me di cuenta que hay una gran problemática actualmente con los museos y con los guiones de los museos, ¿no? Acabas de mencionar la palabra paradigma, y yo me doy cuenta de que hay muchos cuestionamientos a la función de los museos de carácter nacional. Eso aparece citado en el documento. Sí, ¿no? Lo que pasa es que los museos nacionales tienen un mandato que es tremendamente complejo, ¿no? Porque están ubicados en Santiago, los 3 museos nacionales, por lo menos los que pertenecen al Servicio Nacional del Patrimonio. Hay uno, el marítimo, que es de la Marina, pero es claro, y está el Museo Aeronáutico y del Espacio, que también tiene el nombre de carácter nacional. Pero volviendo a lo que son los museos del servicio, como te decía, tienen una complejidad dentro de su mandato porque tienen que ser de alguna u otra forma representativos de todo el país por su carácter nacional. Sin embargo, ya están ubicados de manera centralista, ¿no? Muchas veces el relato también está contado desde un punto de vista centralista. Entonces, parte del ejercicio que nosotros hemos desarrollado, ojo que este trabajo viene dándose desde el 2013 en adelante, ¿sí? O sea, hay que entender lo que es un proceso largo, serio y concienzudo. No los hemos tomado a la ligera.
han pasado varios directores, incluso por el Museo Histórico Nacional, y sin embargo el proyecto ha perdurado. Por tanto, esto es como cuando uno habla de la visión de Estado, ¿no? El museo, por ser una institución del Estado, no debe perder ese carácter y esa continuidad, como el proyecto Metro, ¿te fijas? Claro. El proyecto Metro crece independientemente de quiénes sean los presidentes. De cuál sea la administración. Exacto. de Entonces, turno. aquí también pasa algo, debiese pasar algo similar en cuanto a que pensar el museo significa pensar a largo plazo, son otros tiempos en cultura en general, ¿no? Y bueno, nosotros hemos ido construyendo una serie de documentos de trabajo desde este 2013 en adelante, de manera muy participativa. De hecho, durante el mes de mayo, ahora tuvimos, como parte de las celebraciones de los 107 años del museo, 4 coloquios que se realizaron los 4 miércoles, donde abordamos distintos temas sobre los cuales el museo ha estado trabajando. Ya. Uno de ellos fue el Museo Mestizo, también hablamos de, ¿cómo se llama?, del plan museológico, se habló hicimos un estudio de público, también está descargable desde el sitio web del museo, un estudio que bastante serio también que hicimos a comienzo de este año, en donde comparamos datos de un anterior estudio del año 2014, y ahora agregamos otros elementos que coincidían perfectamente con los estudios de consumo cultural que realiza el Ministerio de Cultura y también otros estudios que realiza la Subdirección de Museos, también perteneciente al servicio. Así que estuvo bien buena la discusión. Todas esas discusiones están de alguna u otra forma canalizadas a través de este proyecto Del Museo Mestizo, que es el nombre que le pusimos a la publicación, que es la fundamentación, tal Claro. como tú dijiste, de lo que son los cambios. O sea, nosotros pretendemos contar una historia de una manera distinta a la que hoy en día tiene el museo, porque la historia va también como disciplina, se va ajustando, va incorporando nuevos sujetos, Claro. etcétera, etcétera. Es la ciencia del cambio. Sí, absolutamente. Especialmente porque el cambio es lo que evidencia el devenir de la historia. El que marca el hito. Exacto. De donde se agarra la historia. Y nosotros no solo nos detenemos en el hito, sino también nos detenemos en los procesos. Entonces, ahora bien, queremos detenernos para el futuro guión, ¿no? Justamente en procesos históricos y que lo que hemos denominado como ejes temáticos, que son 10. Dentro de ellos están las identidades, ¿no es cierto? Está el territorio. Entonces, nosotros vamos a ir abordando justamente esas temáticas Claro. a través de la exhibición. Hay un dato que aparece también en este documento que está súper interesante. Son 150 páginas de conocimiento gratuito, se las recomiendo. A disposición. Que es un dato que dice que el 95% de lo que es declarado patrimonio de un país, este es un dato colombiano, Sí. pertenece a edificios de la iglesia Sí, y a sí. edificios como estatales o relacionados con la figura del gobierno, del Estado, ¿no? Justamente esa cita que rescatamos de un trabajo que se hizo en Colombia precisamente para abordar la construcción del guión del Museo Nacional, coincidía perfecto con una situación que a nosotros también en nuestro país se nos estaba dando. Eso ha ido cambiando ya de manera progresiva desde los años 90, pero no quita que en efecto la mayor cantidad de patrimonio declarado, protegido, ¿no?, sea precisamente enfocado sobre ciertos sectores, porque de alguna u otra forma la iglesia o las instituciones públicas, en fin, forman parte del proceso de construcción del Estado-Nación, Exacto. que de alguna u otra manera nos ayuda a definir y construir una identidad local nacional. Pero al mismo tiempo se deja fuera lo indígena, lo negro, lo campesino y lo mestizo. Bueno, y ahí está, y en eso radica justamente el problema, que se hace evidente a partir de los estudios culturales desarrollados por distintas disciplinas. Por eso que nosotros, una de las cosas a las que nos queremos abocar dentro de esto, es considerar los aportes de distintas disciplinas, especialmente de las ciencias sociales, no solo de la historiografía, ¿no?, para poder contar la historia. O sea, Claro. la historia es un relato, ¿no? Y la historia no necesariamente descansa en una sola disciplina. O sea, antropólogos, sociólogos también han escrito historia. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Baradit, que también escribe historia, ¿no es cierto?, desde otro campo, Claro. que no es la historiografía. Entonces, es precisamente eso, o desde el ámbito de la memoria, ¿no?, donde nosotros queremos detenernos y acoger y recoger esos aportes para poder construir un relato que nos parezca
por una parte más completo, pero que también amplíe la visión y pueda ser más inclusivo en cuanto a considerar nuevos sujetos, como justamente lo mencionabas tú recién, ¿no? Lo negro, lo indígena, lo mestizo, ¿no? Como una suerte de validación de algo que somos. Claro. Otra de las citas interesantes que rescato del documento era esta que hablaba de que los pueblos oprimidos tienden, sí, no sé si se ocupaba la palabra tensión, pero tienden a despreciar su propio patrimonio, ¿no? Como que hay y esta idea la rescato porque ayer estuve conversando acerca de los dioses chilenos con Francisco Ortega, que él hace un barrido, ¿no? por los principales mitos y las zonas geográficas más misteriosas de Chile. Uh-huh. Y coincidíamos que hubo un periodo, no sé, un periodo en que nosotros crecimos, donde el folclore chileno, las tradiciones chilenas, eran como mal vistas, ¿no? Y si uno lo comparaba con no sé, el panteón griego o la mitología romana o lo que fuera, siempre era como, el mito chileno es como un poco medio pelo. Marginal. ¿no? Marginal, claro. Sí. Y claro, me gustaría un poco que, o sea, si tú estás de acuerdo con esta reflexión, ¿no? De que los pueblos colonizados de alguna forma tendemos a despreciar nuestras raíces. Mira, yo creo que no, más que eso, no quiero apuntar a un desprecio, porque a la larga también nos encontramos con figuras como Violeta Parra, Claro. como Tomás Lagos, como una serie de otras personas, el mismo Oreste Plat, que le dieron otro valor a esos mismos elementos que tú estás describiendo. Entonces, yo más bien creo que se trata de lo que estábamos hablando recién. Hay una construcción de una identidad y una construcción de una, no solo identidad, sino que de una nación que de alguna u otra forma está sustentada bajo la idea de Estado, bajo la idea de una idea hegemónica, ¿no? Muy de blanqueamiento también. Eso ya no es discutible, no es debatible, porque eso ya está establecido así. Sin embargo, esa misma estructura pesa sobre el resto de la población, el resto de la sociedad, y por supuesto que hace entender, por una parte, que lo que se genera desde el mundo popular, por ejemplo, o de las clases sociales, la clase media, como algo poco valioso. Claro. Pero eso también obedece a otro factor que tiene que ver con el patrimonial. Desde la misma lógica del Estado, ¿no? Pero incluso fuera del país, en otros países, en Latinoamérica, en el mundo, cuando se empezó a poner en valor esta noción de salvaguardar bienes culturales, lo que se conoce como patrimonio cultural, parte desde lo monumental. Entonces, también allí obedece o entra una lógica de que es más importante las grandes estructuras, la civilización, ¿no es cierto?, grandes conceptos, dejando de lado todo lo otro. Y eso genera, de cierta manera, que ya sea en la escuela o en otros ámbitos, la vida cotidiana también, no se mire con valor aquello que se genera desde otros ámbitos que no sea desde lo monumental, desde lo grandioso, etc. Sin embargo, esa posición fue variando también en el mundo, ¿no? Piensa tú que la primera convención es de 1954 para la protección de bienes culturales, y recién en el 2002 nos encontramos con una convención que habla sobre el patrimonio cultural inmaterial, Claro. y que pone en valor lo otro. O sea, entendemos que a lo largo de esos años, ¿no?, ha habido un cambio. Volvemos al paradigma. ¿No? Entendemos que hay un cambio paradigmático en la manera de entender los aportes culturales, y donde, por tanto, los otros sujetos sociales, el mundo indígena, el mundo afrodescendiente, en el caso hispanoamericano, ¿no?, y americano también, en Norteamérica, así como las mujeres, como los niños, también son sujetos que han aportado, en cierta forma, identidad y formas de entender los procesos sociales. Forman parte de la historia, ¿no? Porque son actores finalmente de esa historia. Entonces, nosotros ese discurso lo tenemos como chip incorporado hace muchos años ya en el museo, y dándonos cuenta de ello es que precisamente coincidimos en que hay que transformar y evidenciarlo de una manera distinta. Claro. Y esto, por supuesto, en un trabajo apoyado por expertos, y por la misma comunidad a lo largo de lo que ha sido este proceso de pensar el futuro museo desde el 2013 en adelante. Oye, Leonardo, yo te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Es una banda que se separa, por eso vamos a escuchar solo canciones de Denver en esta mañana, porque está cambiando también, están cambiando Sí, su guión, ahora van a ser dos solistas. Dos solistas.
Y nos vamos con Lo que quieras. Les deseamos el mejor de los éxitos. Si el invierno te es muy largo, yo puedo acortarlo. Si te gustan los planetas, yo te los llevo a tu puerta. Y si quieres ver a Dios, tengo su foto en un cajón. O si te molesta tu padre, mejor dile que se prepare. Y si quieres suicidarte, yo podría dispararte y también acompañarte al infierno, a cualquier parte. Y si no quieres nada, agua. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En
Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Y hoy estamos conversando con Leonardo Mellado acerca del cambio de guión que está afectando y que va a afectar al Museo Histórico Nacional. Hay un documento que yo los quiero invitar a que ustedes descarguen, que lo pueden descargar de la web www.museohistoriconacional.cl en el apartado Publicaciones, que se llama El Museo Mestizo, Fundamentación Museológica y Disciplinar para el Cambio de Guión. Es un documento bastante interesante, se aprende mucho, para los que no sabemos, digamos, el making of del museo, por decirlo de alguna manera, y todas estas discusiones que se dan en torno acerca de cómo se hace una exposición, qué es lo que hay que exponer, las tensiones que hay entre las distintas visiones de cómo debería ser un museo. Y hay algo que a mí también me llamó mucho la atención, que en el documento está, que es esta precisión conceptual entre lo sincrético y lo mestizo. Sí, bueno, por algo el texto se llama así. Antes de responderte a tu consulta, quería también señalar 2 cosas. Una es que para nosotros es una verdadera chochera dentro del museo el poder llevar adelante todo este trabajo, especialmente lo que significa en la publicación que tú mencionas, que es una publicación digital, está pensada para ser digital, porque tampoco teníamos plata para imprimirlo, pero eso no es el punto. También hay una lógica ahí de difusión de ideas, ¿no?, que nos interesa poner a disposición, generar un debate, ¿eh? Esto no es una sentencia lo que nosotros planteamos, sino que es justamente abrir la discusión, pero de manera informada, fundamentada. Por eso que es una fundamentación. Y también hay, o sea, es un acto de toma de posición, de explicitar una toma de posición, ¿no? Es explicitar una toma de posición a partir de una reflexión de equipo, de trabajo en equipo, que fue creciendo, que fue adquiriendo contenido y forma, y que estaba pensada para hacer justamente eso, un trabajo interno, este es un documento de trabajo que derivó luego en esta publicación. Claro. Entonces, y ahí nos dimos cuenta que todo ese trabajo que nos dimos podía servir también para otras instituciones, para museológicas y para la reflexión en general, como te decía. Entonces, creemos que, y esa es otra patita de la que quería comentarte, es necesario que las instituciones museológicas en Chile, especialmente, puedan sistematizar sus trabajos. Porque eso ayuda justamente, por una parte, a que los equipos de los museos
cuenten con bibliografía y cuenten con perspectivas y fundamentaciones y tomas de posiciones, Claro. pero también sirve para que las personas, el resto de la sociedad que no trabaja en los museos, que no necesariamente tiene por qué saber cómo funciona un museo, puedan también conocer el making of, como tú decías, ¿no? Esta parte de adentro de los museos que nos ayuda a comprender cuál es su rol, cuál es su función como institución. Claro. ¿No? Nos hemos dado cuenta a partir de varias discusiones en el último tiempo, un poco lo que también pasamos, ¿no? Como museo, que es necesaria la reflexión, que es necesaria el diálogo y establecer discusiones en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y vuelvo entonces a tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esto de los sincretismos versus el mestizaje. el mestizaje, ¿no? Ahí también nosotros nos casamos con algunos elementos conceptuales dados por distintas disciplinas, particularmente desde lo que plantea Silvia Rivera Cusicanqui, que ella es una socióloga boliviana y que comprende el mestizaje como el resultado de la sumatoria de, pero ese resultado conlleva en su esencia los elementos de los que se suman. Me explico. Ella hace una fórmula, ¿no? Y dice A más B. La mayoría de la gente cree que es igual C. Nosotros creemos, y eso explica nuestra posición respecto al mestizaje, que A más B es igual a AB. AB, claro. Y desde esa mirada, ¿no? Entendemos que pensar un museo, tanto museológicamente, esto quiere decir considerando todas las distintas posiciones de la museología que existen, ¿no? Que no son muy conocidas en general, pero que existen, desde una museología clásica hasta la nueva museología crítica, museología social, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que el Museo Histórico Nacional debe transformarse en una suerte de institución que dé cuenta de todas ellas. Porque las personas están socializadas, están vinculadas o están relacionadas o comprenden mejor una manera de hacer museología que otra. Claro. Nosotros creemos que son todas valiosas. Entonces, pensamos mestizamente al museo desde la museología, pero también desde la lógica cultural. Y ahí entramos entonces en esto de lo sincrético. También creemos que nuestro devenir histórico y nuestra historia, por tanto, es una historia que más que sincrética, que más que generar esta mezcla de elementos, ¿no? De estos múltiples elementos, es la sumatoria de los elementos. Exacto. Entonces, es como cuando hablamos de quiénes componen la sociedad chilena, ¿no? Desde posiciones de clase hasta posiciones de género, hasta posiciones étnicas, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta que somos una gran diversidad y que por tanto desde la lógica de la diversidad nosotros no podemos excluir y no podemos decir, no, si los chilenos somos esta mezcla solamente. Nosotros entendemos que el mestizaje es esa sumatoria y por tanto cada cual debe mantener sus aspectos culturales, y eso enriquece a la sociedad. Claro. O sea, por tanto, es como decir, ser chileno no significa solo ser mestizo, sino que ser chileno significa ser mestizo considerando que hay aymaras, hay mapuches, hay rapanui, hay yámanas, hay una serie de culturas locales también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la cultura nortina, pampina, chilota, centrina, etcétera, que son procesos que se han desarrollado de manera regional y que estamos habitando un territorio, ¿no? Y que al mismo tiempo todos, pese a esa gran diferencia, o por lo menos muchos, nos sentimos parte de esta nación y decimos somos chilenos, ¿no? Claro. Entonces, pero es súper interesante lo que tú planteas, porque en el fondo está respondiendo una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué somos? Y uno cuando va al museo, en el fondo, se encuentra con esa respuesta, no desde la mirada del curador de la muestra, del que armó la colección, del que armó el guión, ¿no? Esto es lo que somos, esta es nuestra historia. Sí. Está encerrada acá y claro, me parece súper lindo y súper valioso, ¿no? Que se acuñe este concepto como del museo mestizo, un museo donde todos cabemos, donde hay espacio para todas las expresiones culturales, raciales, todo lo que cabe en este país, en este territorio, en Exacto. este paisaje. Hubo un concepto que también estaba entre medio que pensábamos ocupar, que era el híbrido. Claro. Que también se entiende como la sumatoria, ¿no? De hecho, Néstor García Canclini, que es un especialista culturalista, ¿no es cierto?, argentino, que radicado en México, él tiene un texto muy famoso desde hace muchos años que se llama Culturas Híbridas y que de alguna u otra forma da cuenta de ello. Sin embargo, nos topamos con otro intelectual francés, museólogo, François Marais,
que tiene un texto que se llama el Museo Híbrido, pero que apunta hacia otra lógica de gestión. Sin embargo, dijimos, chuta, no podemos llamarlo Va a quedar un así, poco ambiguo. Exacto, no queda muy claro. Y nos decidimos casar con el concepto de mestizo, que también obedece a una mirada también cultural. Claro. Oye, y ya acabamos de hablar como de la parte del sustrato de ideas que hay detrás de un museo, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo vamos a armar nuestro museo? Pero ahora yo quisiera llevarte a la parte práctica, porque yo soy usuario de los museos y los auditores de este programa también lo son. Pero muchas veces nosotros no sabemos la cantidad de trabajo que hay detrás de armar una muestra. Y a mí me gustaría que nos contara un poco de eso, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los procesos que hay detrás de una nueva exhibición, por ejemplo? Sí, yo puedo hablar y dar cuenta del Museo Histórico, Sí, en claro, estricto rigor, porque en realidad las realidades museológicas son muy diversas. Van cambiando, exacto. Claro, pero en el caso de nuestro museo. Claro, sí. No es lo mismo hablar de un museo municipal, de un museo de una universidad, a un museo como el Museo Histórico Nacional. Claro, en este caso, que tiene todos tienen sus complejidades, además todos tienen sus presupuestos siempre acotados, siempre como la misma lógica, ¿no es cierto? Siempre hay muchas dificultades, pero bueno, las nuestras, que son las de un museo nacional, son muy complejas siempre, también, porque siempre hay que tomar una serie de decisiones y esas decisiones siempre están al arbitrio también o más bien a la mirada, ¿no?, de nuestros públicos. Exacto. Entonces, si nos caemos, nos podemos caer feo, ¿no? Un costalazo grande. Entonces, porque un museo se piensa para la comunidad, no es un museo para quienes lo administran, ¿no? Exacto. Esa es la lógica. Entonces, tenemos que pensar en hacia quiénes estamos dirigiendo nuestros pasos. Y por tanto, la toma de decisión de una muestra, de una exhibición, se hace también de manera bien sesuda, donde se cruzan diversos elementos, por ejemplo, nuestras colecciones, los tipos de colecciones que tenemos, nuestros discursos, ¿no?, que ya tenemos como decíamos hace un rato, ¿no?, un marco teórico sobre el cual movernos. Pero también están las necesidades de las comunidades, de los públicos, y de cómo quieren verse también reflejados de alguna u otra forma, porque la idea es generar identidad con esto también, ¿no? O sea, que las personas se identifiquen con relatos, con discursos, con objetos, con lo que sea, ¿no?, con todo lo que se te pone a disposición. Entonces, la idea es que nosotros trabajamos desde una lógica multidisciplinar. Los encargados de colecciones, cada uno tiene sus propios ámbitos de formación, sus especialidades, ¿no? Y todo eso se pone a disposición también desde el área de la educación. En el último tiempo, como se incorporó parte del equipo, precisamente para darle un toque más didáctico. Y de mediación de los contenidos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de generar en los últimos años un trabajo que apunta justamente a establecer estas construcciones tanto en base a nuestro marco teórico, en base a nuestras colecciones y en base a las necesidades del público. Y ahí se discute, ¿no? Y cuáles son los temas que ya hemos abordado. ¿Y en tiempo, ponte tú, cuánto tiempo toma armar una nueva exhibición? Mira, lo del tiempo siempre es otra de las complejidades, porque depende de los recursos que tengamos, ¿no? Entonces uno puede proyectar desde un año para otro más o menos cuánto y qué tipo de exposiciones son. De hecho, las exposiciones que programamos para este año fueron decididas el año anterior. Claro. Cuando dijimos, bueno, este año se conmemoran los 200 años de la independencia real o de la ratificación de esa independencia, ya sea en febrero o en abril con la batalla de Maipú. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer esta trilogía de exposiciones que son libertad, fraternidad e igualdad, precisamente para dar cuenta de cómo ha sido este proceso desde que partió Chile hasta hoy. Claro. ¿No? De estas ideas. Y así ya estamos pensando nosotros en lo que van a ser las exposiciones del próximo año. Ya también tenemos pensado una suerte de trilogía que va a depender en cierta forma también de lo que vaya a pasar con el museo, porque nosotros también estamos hoy inmersos dentro de un proceso de expansión, de crecimiento arquitectónico del espacio. Hay un proyecto ahí de ampliación. Sí, eso leí, que habían recuperado unos espacios que estaban detrás del museo. Claro, en algún momento hay unos espacios que nosotros estábamos ocupando desde el año 82, cuando se instala el museo allí, ¿no? Pero que nunca tuvieron una figura muy clara si pertenecían al museo realmente o a Correo. Correo.
Entonces, luego de un litigio judicial, falló a favor del museo. Y por tanto viene todo el proceso de ver qué hacemos con ese espacio. Y el museo necesita muchos espacios, ¿no? Necesitamos nosotros un auditorio, necesitamos más salas de exhibición, necesitamos más espacio para los depósitos de los objetos, en fin. Y bueno, se llevó a este proyecto que también nos obliga a... Eso fue, de hecho, el detonante que hizo, bueno, aprovechemos de cambiar la muestra, ¿no? Claro. Las muestras en estricto rigor debiesen no durar más de 10 años, pero esta ya lleva más de 20. Entonces también hay una motivación ahí que tiene que ver con la temporalidad. Todavía obedece y representa en la exhibición a los relatos que uno suele ver en los libros de historia, especialmente en manuales. Y por tanto todavía es muy significativo en ese sentido, pero creemos que la narrativa debe cambiar y aprovechamos entonces esta lógica también de expansión para hacer todos estos cambios. Oye, Leonardo, tengo que hacerte esta pregunta porque escuchándote hablar me queda súper claro que amas el museo, que amas los museos, sí, que es tu vida. ¿Cómo llegaste a trabajar en el museo? Lo digo, es un tip también, que si hay algún auditor que quiere llegar a trabajar en un museo, ¿cómo se hace? Es muy loco esto de los museos. Yo nunca pensé que iba a trabajar en un museo, ¿verdad? ¿Tú estudiaste historia? Yo estudié pedagogía en historia en el pedagógico. Soy profesor de historia de formación. Ejercí muy poco como profesor de historia en colegio, pero porque yo también soy músico, es bien anecdótico todo esto, porque yo toco desde que estaba en la universidad en un conjunto que hacemos música medieval que se llama Calenda Maya, paso el aviso, estábamos cumpliendo 30 años, y junto con eso, estando justamente en la universidad, ocupando una oficina, una persona que trabaja en el departamento de extensión me dice, oye, están necesitando una persona en el museo para el área de educación. ¿Te tinca? Bueno, sí, me presenté, postulé y finalmente quedé. Y se me abrió un mundo que yo no ni pensaba que existía, ¿no? Desde el ámbito de la educación, que era en estricta atención de los colegios, generar material didáctico, educativo, claro. Y en eso me prendí, ¿no? Fue súper bien. Y claro, ahí se te abre todo el campo patrimonial, se te abre el campo museológico. Y claro, me fui metiendo y tal como tú dices, me fui enamorando. Es un gusto adquirido, ¿no? Claro. Como pasa con el sushi o otras cosas. Claro, yo conocía el museo como usuario y era muy distinto, ¿no? Y tenía esta idea casi romántica de los museos, pero ya estando dentro... Pasa mucho cuando uno rompe esa barrera. Ponte tú en mi caso, que yo soy editor, de niño fui lector. Pero en el momento en que uno pasa esa barrera y empieza, los libros que lees, tú lo empiezas a hacer, empiezas a operar como parte de la cadena, en otra instancia de la cadena, y te das cuenta del montón de trabajo que hay detrás. Por eso para mí era súper importante preguntarte acerca del trabajo del museo, porque los espectadores a veces se olvidan de la cantidad de gente que puso su tiempo, que puso su inteligencia al servicio de este producto final, que puede ser una exposición, que puede ser un libro, que puede ser una película. Sí, ¿no? Exacto. Sí, esto es como Alicia ante el espejo, detrás del espejo, ¿no? Es, claro, mirar las cosas desde otra perspectiva. Claro. Y efectivamente, una exposición o cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos tienen mucho tiempo de pensarse, de planificarse, de destinar los recursos necesarios. Es mucho trabajo. Y que es un trabajo que está a disposición de la comunidad. Claro, ¿no? Que se hace con esta vocación de servir a la sociedad. Sí, es puro servicio público, ¿no? No quiero con esto vender ni nada, ¿no? Ni una pomada, sino que efectivamente ese es nuestro rol, claro, como gente, como funcionarios que trabajamos en los museos. Oye, Leo, y me gustaría que nos contaras acerca de la exposición nueva de Fraternidad. Sí, pues bueno, estuvimos hablando recién de que se proyectaron 3 exposiciones. La de Libertad, bueno, tuvo sus dificultades, ¿no es cierto? Turbulencias. Pero sus turbulencias y esperamos, no sé si generar turbulencias con esta exposición. Es una temática que también es muy interesante porque no se suelen abordar en general conceptos entre los museos de historia como temática expositiva, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene una dificultad, porque si yo dijera, mira, voy a contar la historia de la independencia, es fácil, pues ya está narrada, junto a un par de objetos y la historia ya está contada. Pero contar acá esa historia desde otra perspectiva, desde un concepto, desde una idea, ¿no? No es fácil porque hay que darle hartas vueltas para que esa idea adquiera un cuerpo, se haga carne.
Nosotros lo que hicimos, porque dentro del equipo curatorial de esta muestra habemos varias personas, finalmente decidimos que vamos a explicar el concepto de fraternidad, o por lo menos lo que nosotros entendemos por fraternidad, cómo esta, de alguna u otra forma, desde el origen de la República, con la colaboración entre los distintos territorios de las colonias americanas, o sea, los argentinos ayudaron a los chilenos Exacto. los argentinos ayudamos a los peruanos, partió desde una lógica de fraternidad, ¿no? O fraterna, pero luego cuando nace la República empiezan a crear instituciones que intentan de alguna u otra forma equilibrar este desequilibrio social, ¿no? Entonces surgen instituciones de beneficencia, instituciones de caridad. Luego vemos en el mundo obrero y también en otras colectividades cómo surgen iniciativas de solidaridad, ¿no? Para acompañarse y apoyarse mutuamente. Están las mutuales, las mancomunales, en fin. Y también, y no menor, de hecho muy coyunturalmente, en la sororidad, que es como el ámbito entre que las mujeres se apoyan y se ayudan, ¿no? Que es el caso que estamos viviendo hoy en la reflexión universitaria, claro, en las calles, ¿no? En todos lados, a nivel político. Y que son esos 4 pilares, nosotros creemos, que sostienen la fraternidad en Chile a lo largo de su historia. Y para eso nos contactamos con distintas instituciones que han cumplido un poco ese rol, ya sea de beneficencia, de caridad, de solidaridad y de sororidad, y a través de ellas es que vamos a contar esta historia. Ya. Y justamente en un ratito más tengo que ir a buscar algunas piezas que nos van a facilitar desde la Recoleta franciscana, por ejemplo, donde hay objetos pertenecientes a Fray Andresito, que fue una persona que justamente se dedicó desde el ámbito de la caridad a ayudar, ¿no? Pero también está el Hogar de Cristo presente a través de la Fundación Padre Hurtado, quienes nos van a facilitar también objetos de Padre Hurtado, precisamente para dar carne y vida por medio de imágenes, objetos de personas, instituciones que a través de años de trabajo han logrado instalar dentro de la sociedad chilena un concepto de que los chilenos nos ayudamos cuando estamos ante la adversidad, ¿no? Ese Chile ayuda a Chile, ¿no es cierto? Claro, somos un país solidario. Claro, que es una construcción, ¿no? Es una construcción. Sí, porque también podemos poner en duda si qué tan solidarios somos, ¿no? O sea, claro. O sea, 4 personas hoy, estos días, murieron de frío en las calles, ¿no? Y eso da cuenta también, genera una suerte de dialéctica, ¿no? Genera tensión. Inmediatamente tú, o sea, podemos decir, sí, somos un pueblo solidario, pero al mismo tiempo podemos decir, somos un pueblo súper mezquino. Sí, claro. Entonces jugamos un poco a poner al concepto de fraternidad como un valor social. Entonces, mientras la fraternidad se hace más presente, menos injusticia social hay, Claro. ¿no? Hacia allá apunta la exposición en términos muy generales. Oye, ¿y desde cuándo va a estar disponible esta exposición? Mira, la idea es poder inaugurar el 26 de julio, ¿no? O sea, te fijas, todavía falta un tiempo, pero nosotros ya estamos trabajando en la publicación que va a acompañar esa exposición, ya seleccionamos las piezas, ya hace rato que tomamos contacto con muchas instituciones que nos van a colaborar en ese sentido, y esperamos que esto pueda durar hasta octubre. Oye, ¿y va a haber una publicación como... Sí. ¿Va a haber un libro? Hay una publicación asociada, sí. ¿Y ese libro hay alguna forma de obtenerlo? Digo, para si los auditores quieren ir a la presentación o si se va a poder... ¿Con el primero regalaron libro? Sí, para la inauguración sí. Sí, ahora están a la venta los libros. Ya. En general, en los últimos años las exposiciones han estado acompañadas de publicaciones. Que son como una suerte de catálogo, pero tampoco es catálogo, sino que yo te lo pregunto porque yo tengo el de Libertad, tengo el libro de Libertad, claro. Y está súper bueno. Sí. Muy interesante. Además que participa no solo la edición del museo, sino que se invita generalmente a participar a otras personas también para aportar desde su visión, claro, ¿no? Acerca del concepto o de la temática que está abordándola. Yo, Leonardo, desde ya te quiero comprometer a que el museo nos haga llegar copias del libro de la fraternidad, si es que lo sacan. Lo van a sacar. Lo vamos a sacar, sí. Para regalar entre nuestros auditores, porque de verdad son publicaciones de mucha calidad, también buenas. Hecho, ya, cuenta con eso, me comprometo. Sí, ya. Te comprometes. Pero va a estar desde del día de la exposición de la inauguración en adelante, ¿no? Ahora todavía no.
Bueno, queridos auditores, así estamos llegando al final de esta entrevista. Leonardo, yo te quiero agradecer. Si quieres pasar algún aviso de Calenda Maya, es el momento. ¿Cuándo tocan? No, lo que pasa es que estábamos celebrando nuestros 30 años en el pedagógico, Ya. y por el tema del movimiento feminista, ¿no? La universidad está cerrada. Pero y nosotros solidarizamos además con el movimiento, así que estamos esperando que una vez que esa toma se termine, nosotros continuamos con nuestros ciclos. Mira. Que estaban programados para todos los martes, originalmente de mayo, ahora serán de junio o de julio, cuando sea en realidad, Bueno, pero nosotros felices vamos a de pasar estar. el aviso cuando, Perfecto, cuando sí, se pues, reabra. no, felices. Son gratuitas además. Súper. Y lo que también es súper es esta canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Me despido, porque por ahí decían que yo no me despedía, pero sí me despido con una canción. Y esta canción es Concentración de Campo de Denver. Me has hecho un espacio para dormir a tu lado. Puedo ver que te duele, pero no. Se va haciendo fuerte, cae la nieve lentamente. Y el rumor que hay más trenes. Cuentas los balazos con mis pies, también con tus manos. Dices si hubiese algo más allá que el cartas, ya habría tomado, y apenas si tengo sombra. Ya han inventado una bomba. Cae la nieve lentamente.
La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.